Vamos a activar la cámara a los que faltan, por favor, que no tengan la cámara activada. Gracias. Para ver esos hermosos rostros recién levantados. Espero que recién lavados y recién cepillados, por supuesto, ¿no? Muy bien. Tiene rato Barahona conectando el audio. Ok. Bueno, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están? Very nice. Of course. Más o menos. Más o menos no es medida, decía mi madre. Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Bueno, por lo menos estamos vivos. Algo tenemos que sentir, ¿no? Por supuesto. Bueno, queridos estudiantes, vamos a poner esto en silencio, porque la gente se pone, yo no sé, la gente madruga. Y empieza a mandar cosas tan temprano. Yo tengo sueño. Bueno, la clase anterior, ¿verdad? ¿Pero por qué? Empiezo a hablar y la gente empieza a llegar. Entonces después yo vengo de malo y... Dios mío. Acuérdense de la cámara, por favor. Sé que están recién levantadas. Necesitamos activar la cámara. Gracias. A ver. Ahora sí. Más nadie entra porque ya pasaron 7 minutos. Listo. Bueno, ¿la clase pasada de qué estábamos hablando? Sistema nervioso humano. Sistema nervioso en el ser humano. Específicamente, ¿qué estábamos hablando del sistema nervioso? La función. Existen dos sistemas nervioso central y el periférico, creo que era. Ajá, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Estábamos viendo las divisiones del sistema nervioso, ¿verdad? Cómo se dividen el sistema nervioso para hacer un estudio un poquito más eficiente. Y además de esa división, ¿cuáles eran las divisiones? Sistema nervioso central, periférico. ¿El central cómo estaba constituido? Por el encéfalo y la médula espinal. Por el encéfalo y la médula espinal. Muy bien. ¿Y el sistema periférico? Autónomo y no me acuerdo el otro. Autónomo, muy bien. Y somático. Somático. No romántico. Romántico sí, bueno, el sistema nervioso a veces se pone romántico, ¿verdad? Pero es somático. Somático, muy bien. De hecho, del sistema nervioso es donde va a venir esas primeras sensaciones que llamamos enamoramiento, ¿verdad? Y amor. Entonces, sistema nervioso, correcto, ¿verdad? Somático y autónomo. Y el autónomo, hasta ahí llega, se divide en algo más. En simpático y parasimpático. En simpático y parasimpático, muy bien. ¿Cuál es la particularidad de esta parte del sistema nervioso? Del sistema nervioso. Pero yo vi que se dividía en tres. O sea, los más conocidos son dos, pero en realidad eran tres. ¿Cómo que los más conocidos eran dos pero eran tres? No entiendo, explíqueme. Dime, Verónica. Es que no me acuerdo. Era simpático, parasimpático y no me acuerdo. Entérico. Yo leí que eran el simpático, parasimpático y uno que se llamaba entérico. ¿Y uno que se llamaba? Entérico, creo que era. Bueno, probablemente lo que puede significar es por la bibliografía, ¿verdad? En temas generales, el sistema nervioso se divide, como les había dicho, en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico, ¿verdad? El sistema nervioso central, la anatomía básica es que tenemos el encéfalo, ¿verdad? Donde hay ciertas estructuras, donde el que ocupa el mayor volumen es el cerebro. Tenemos el cerebelo, el tronco encefálico, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo, etcétera, ¿no? Varios elementos allí. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Que está constituido por los nervios. Entonces,
hay dos tipos de sistema nervioso periférico. El sistema periférico autónomo, que les dije que no tiene nada que ver con el sistema nervioso central. Nosotros vamos a sentir hambre, vamos a tener ganas de ir al baño, ¿verdad? Esas funciones que vimos allí van a estar independientemente de lo que pueda decir el cerebro. El hambre no es psicológica, el hambre no es mental, por ejemplo. El hambre tiene que ver con una necesidad que va a ocurrir independientemente de las funciones que nos pueda dar el cerebro, ¿no? Ajá, pues eso por un lado. Lo otro es que ese sería el sistema nervioso somático, donde hay dos componentes, ¿verdad? Uno que se llama simpático y el otro parasimpático, que actúan como sistemas de complemento. Es decir, mientras, como vimos en la clase pasada, mientras uno, no sé, una parte de ese sistema se encarga de que nos dé hambre, ¿verdad? De la actividad digestiva, el otro se encarga de inhibir esa actividad. Y por eso nosotros comemos hasta cierto punto y ya sentimos que estamos saciados. Y entonces, hasta que otra vez nuevamente vuelvan a cesar todos estos nutrientes y vuelve a activarse el sistema para sentir la necesidad de alimentarnos, ¿no? Y tenemos el sistema nervioso somático, que es el que está constituido por los 23 pares y 32 pares de los nervios craneales y espinales, respectivamente, ¿verdad? Que son los diferentes nervios que llegan a todas las partes de nuestro cuerpo para poder sentir el dolor, el calor, el frío, lo que sea, ¿verdad? Las sensaciones correspondientes. Esa es la división en general. Ahora, en algunas bibliografías puede ser que cambie un poco. También la medicina va evolucionando, ¿no? Puede ser que las concepciones entre las cuales se van, ¿cómo es que? Haciendo las investigaciones, pues van llegando a otros consensos, perdón. Pero en líneas generales serían esas las divisiones. Ahora, esas estructuras que nosotros vimos fue a nivel macro, ¿verdad? A nivel macro. Hoy nos vamos a centrar igual en el sistema nervioso, pero nos vamos a centrar en dos elementos fundamentales. Primero, lo que son a nivel micro, cuáles son las células del sistema nervioso, y segundo, cuáles son las patologías, que de allí va a derivarse lo que va a ser el trabajo de esta semana, que es en pareja, ¿no? Entonces, era importante que estuviesen todos porque ya las parejas están armadas y necesito mostrarles el documento para eso, ¿no? Ok, entonces vamos con esto está aquí, perfecto. No, ya bueno, primero no vamos a ir con eso. Vamos a ir con, ¿dónde estás? Ay, Dios mío, ya bueno, creo que lo extravié. Ajá, aquí está, perfecto. Vamos entonces ahora sí, con esto. ¿Cómo se envía la información desde nuestro cerebro hasta los músculos de nuestras manos para contraerlas? ¿O cómo se envía la información cuando nos pinchamos un dedo? La respuesta son las neuronas. Las neuronas son células que se encuentran en el sistema nervioso y que se encargan de producir, conducir y transmitir los impulsos nerviosos. Si estudiamos las partes que conforman la neurona, observamos primero las dendritas, que son ramificaciones con forma de espina que se encargan de recibir las señales o los impulsos nerviosos y enviarlos al soma, que es el cuerpo de la neurona. El soma se continúa con una cola, que se conoce o tiene el nombre de axón. El axón va a continuar la transmisión del impulso nervioso y va a culminar en ramificaciones pequeñas que se van a unir a las dendritas de la próxima neurona. Si estudiamos a profundidad el axón, nos daremos cuenta que este está recubierto por ciertas células que se conocen como células de Schwann. Las células de Schwann liberan una sustancia que se conoce como mielina y que forma la vaina de mielina, que es un aislante y cuya función es aumentar la velocidad con la que se propaga el impulso nervioso. Por su parte, aquellas zonas donde no se encuentre vaina de mielina, observaremos los nodos de Ranvier. Es importante recordar que no todas las neuronas presentarán vaina de mielina, es decir, algunas neuronas envían los impulsos nerviosos más rápido que otras. Según su forma, las neuronas pueden dividirse en neuronas unipolares, pseudounipolares, bipolares y multipolares. Las unipolares tienen un solo tipo de prolongación. Las pseudounipolares tienen una prolongación, la cual se divide en una rama que entra al sistema nervioso central y otra que llega al sistema nervioso periférico. Las bipolares, que presentan dos prolongaciones, una que conduce los impulsos nerviosos hacia el cuerpo celular de las neuronas
y otra que aleja el impulso del cuerpo celular. Estas se encuentran en el epitelio olfatorio. Y las neuronas multipolares que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal, que presentan múltiples dendritas y un axón. Las neuronas también se pueden clasificar en neuronas aferentes, que son las que comunican nuestro cerebro con el medio externo, es decir, las que nos envían las señales de dolor, por ejemplo, y también se conocen como neuronas sensitivas. También encontramos las neuronas eferentes, que son las que envían la información desde el cerebro hasta los músculos, por ejemplo, para que podamos movilizarnos, caminar, trotar y demás. Estas neuronas se conocen como neuronas motoras. Y finalmente encontramos las interneuronas, que simplemente son un conjunto de neuronas que se comunican entre sí. Muy bien. Entonces, ahí tenemos básicamente una explicación bastante resumida, ¿verdad? De la célula principal del sistema nervioso, ¿verdad? La célula principal del sistema nervioso, ustedes la conocen y se llama... Neurona. Neurona. Muy bien. Muy bien. Ahí apareció la clasificación. Según su forma, son 4. ¿Cuáles son? Las unipolares, esas. Ajá, unipolares. Unipolares, pseudo-unipolares, Ajá. bipolares y multipolares. Bipolares y multipolares. Muy bien. Las bipolares normalmente están aquí en la mucosa, ¿verdad? Del nervio olfativo. Y las multipolares, que son las más comunes, ya vamos a ver la estructura, se encuentran en el sistema nervioso central, es decir, en el todo lo que es el encéfalo y todo lo que es la médula espinal. Y de acuerdo al tipo de estímulo, ¿cuáles eran? De acuerdo al tipo de estímulo, los que reciben estímulos externos y las que hacen que se muevan las manos y podamos comer, correr. ¿Cómo es esa clasificación? Eran, creo que, eferentes, Ajá. Y la otra no me acuerdo. Empieza por eferentes, interneuronas, en 3. y aferentes. Aferentes, ¿verdad? Aferentes son las sensitivas, las que se comunican con el estímulo externo. Eferentes son las efectoras, ¿verdad? O las motoras, las que indican movimiento. Y las interneuronas, pues, ocupan la posición intermedia entre estas dos. Es decir, que entre una neurona sensitiva y una neurona motora puede haber una neurona en el medio, que son las interneuronas. Muy bien. Además de eso, ¿verdad? Existen otras estructuras que nosotros no conocemos todavía del todo, pero que hacen que el sistema nervioso funcione de una manera más eficiente. Entonces, bueno, el sistema nervioso está formado, según lo que tenemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Está formado por las neuronas y está formado por las células gliales o neuroglías, ¿verdad? Las neuronas son las células principales, ¿verdad? Y están diseñadas para conducir el impulso nervioso, ¿verdad? Estas se reúnen en fibras, nervios y ganglios. Ya veremos otros mapas allí, ¿verdad? Su estructura, ¿verdad? Tiene un cuerpo neuronal o soma, ya vamos a ver la imagen para eso. Tiene unas dendritas, tiene una prolongación más amplia que se le conoce como axón, ¿verdad? Es una prolongación muy larga y ramificada en el extremo. Y su misión es la de conducir el impulso nervioso a otra neurona u órgano efector, ¿verdad? El cuerpo neuronal o soma puede recibir el impulso nervioso de otra neurona, ¿verdad? Consta de un núcleo, neurofilamentos, los gránulos de Nys, y tiene mitocondrias. En las dendritas son prolongaciones cortas, numerosas y ramificadas. Su misión, ¿verdad? O su función es recibir el impulso nervioso y enviar el impulso nervioso hacia el soma de la neurona, ¿verdad? Y las neuronas se pueden clasificar según su función. Aquí tenemos sensitivas, asociación y motoras, ¿no? Sensitivas, que conducen el impulso del órgano sensitivo, que normalmente puede ser el oído, la nariz, la lengua, ¿verdad? Al centro nervioso, que puede ser el cerebro o la médula espinal. Las neuronas de asociación conectan y elaboran respuestas, dan órdenes, y las motoras conducen la orden desde el centro nervioso, es decir, desde el encéfalo o la médula espinal, al órgano efector, que puede ser un órgano interno como una glándula, ¿verdad? O puede ser los músculos y los
los cartílagos y las articulaciones para poder, si es que hay que moverse o correr o algo por el estilo, ¿no? Están otras células del sistema nervioso. Las células, las neuronas, ¿verdad? Tienen un lugar fijo y ellas necesitan como seres vivos. Ustedes saben que todo ser vivo, el ser vivo más simple que existe son las células. Y la neurona es una célula, es decir, que es un ser vivo simple que está especializado en el tejido nervioso. Por lo tanto, estas células deben alimentarse, debe tener un mantenimiento. Entonces, se encuentran otras células, ¿verdad?, que se conocen como células gliales, que son las células de soporte, ¿verdad? Entre ellas tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglías y las células de Schwann. Las que vieron en el video son las células de Schwann, que son las que producen la mielina, ¿verdad?, que es una estructura gelatinosa que cubre el axón para... como aislante, y además hace que el impulso nervioso vaya de forma mucho más rápida. Aunque hay neuronas que son amielínicas, es decir, que no tienen mielina. Y las funciones de estas células de soporte son de sostén, de nutrición, de defensa de los tejidos nerviosos. Es decir, los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglías van a darle soporte a las neuronas, que son las células principales, ¿no? Entonces, repito, las células principales son las neuronas, pero no son las únicas células del sistema nervioso, ¿verdad? Tenemos las células que cumplen la función de nutrición, es decir, de alimentar a las neuronas, de defender a las neuronas y de sostener y de mantener a las neuronas, ¿verdad? Entonces tenemos estas que están aquí, astrocitos, oligodendrocitos, microglías y células de Schwann. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos claros, no? Ok. Vamos entonces a la siguiente. Aquí tenemos la estructura de una neurona, ¿verdad? De una neurona multipolar, que es la más común del sistema nervioso, ¿no? Entonces, la neurona comienza aquí, ¿verdad? Tengo las dendritas, que son estas prolongaciones que están aquí, ¿verdad?, alrededor, y ellas se conectan con esta parte central, que sería el soma. Esto es el núcleo de la célula. Aquí está el soma, ¿verdad?, que es donde está como el citoplasma. Esta célula tiene una forma muy particular, ¿verdad? Normalmente ustedes han visto las células de forma redonda y tienen un núcleo en el centro. Esta célula tiene esta forma bien específica, ¿no? Entonces tengo las dendritas, ¿verdad? Las dendritas captan el impulso, lo transmiten al soma, ¿verdad? El soma vibra, hace el impulso, ¿verdad? Y luego lo transmite a través de esta prolongación, que es la más larga, que es la que se conoce como axón, ¿verdad? Como axón, aquí tenemos la vaina de mielina, ¿verdad? Las células de Schwann, y donde no hay mielina tenemos los nódulos de Ranvier. Esta prolongación, el axón, termina en estas terminaciones que están aquí, que se conocen como botones sinápticos, ¿verdad? Que es donde se va a liberar una sustancia química dependiendo del tipo de comunicación entre una neurona y otra. Algo importante, el impulso nervioso es unidireccional, es decir, viaja desde las dendritas hasta las terminaciones del axón. Es decir, siempre va en esta dirección, ¿verdad? No va desde aquí hacia las dendritas, nunca va en ese sentido, es unidireccional, es decir, que las neuronas siempre van a estar dendrita, axón, dendritas, axón, dendritas, axón. Ese va a ser siempre el arreglo, ¿verdad? En el que se van a disponer para poder transmitir de forma eficiente, es decir, el impulso nervioso viene de la dendrita, baja hasta el soma, luego por el axón y termina en los botones sinápticos o en las terminaciones axónicas, y de allí ellas se comunican con la siguiente neurona a través de sus dendritas y así va de forma el impulso nervioso. ¿Estamos en esta segunda lámina? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que acotar? ¿Nada? Ok, continuamos entonces. Perfecto. Entonces aquí tenemos las fibras, los nervios, los ganglios, ¿verdad? Que son las que se componen las neuronas, y tenemos la sustancia gris, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los axones y las células de Schwann forman las fibras nerviosas, ¿verdad? Que estas pueden ser amielínicas, es decir, que no tienen mielina, y mielínicas, ¿verdad? Amielínicas, también llamadas fibras grises, ¿verdad? En donde hay una célula de Schwann y varios axones. Y mielínicas, que también son llamadas fibras blancas, en donde hay un solo axón y varias células de Schwann. Entonces, eso es lo que tenemos allí. Las fibras nerviosas, ¿verdad? Están en pares o en haces, ¿verdad? Y pueden ir unidas a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y forman los nervios. Los cuerpos neuronales o somas pueden formar los ganglios o pueden formar la sustancia gris. Esto en el sistema nervioso central. Y los ganglios en el sistema nervioso periférico, ¿verdad? ¿Ustedes saben dónde están los ganglios principales del cuerpo?
¿Alguien sabe? Por repetir la pregunta, profesor. Que si saben dónde se encuentran algunos de los ganglios principales del cuerpo. Allí, muy bien, cuadros, exacto. ¿Verdad? Por aquí tenemos unos ganglios, ¿verdad? Por aquí tenemos otros ganglios, ¿verdad? Y entre las piernas abajo, ¿verdad? Por la ingle, por allí tenemos otros ganglios. Y ellos son importantes porque cuando se inflaman nos indican que hay infección, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos un problema infeccioso. Excelente, muy bien. Eso es importante que sepan la ubicación de esos elementos. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar del impulso nervioso. El impulso nervioso, voy primero con esta rama del organizador, ¿verdad? Se genera por cambios electroquímicos, ¿verdad? El impulso nervioso pueden asociarlo a una corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, a cambios electroquímicos en la membrana plasmática de la neurona, que puede ser en las dendritas o en el soma, y son producidos por la entrada o salida de iones de sodio y de iones de potasio, ¿verdad? En la dendrita o en el soma, que normalmente está polarizada, de tal forma que fuera de la neurona es polo positivo y dentro de la neurona es polo negativo, ¿verdad? Esa polaridad hace que el impulso nervioso pueda viajar a través de ella, ¿verdad? Es como si fuese una especie de batería. Sí hacen la asociación, ¿verdad? Entonces, dentro de la neurona es negativa la carga o la polarización y fuera es positiva, ¿verdad? Esta entrada o salida de sodio o de potasio provoca una despolarización de tal forma que, ya vimos, por dentro se pone positivo y por fuera se pone negativo. Esto provoca una perturbación eléctrica que propaga a la zona adyacente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sufre? Primero, una despolarización y segundo, una repolarización, cuando el impulso ha recorrido unos milímetros. Entonces, si observamos, ¿verdad? En esta que está aquí, dentro de la neurona hay una carga eléctrica, ¿verdad? Y fuera de la neurona hay otra carga, lo que hace que se genere ese impulso nervioso y pueda viajar. Entonces existe un proceso de polarización y despolarización continuo en las neuronas. Las neuronas están constantemente funcionando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la visión, que es uno de los elementos que siempre funciona, para detectar colores, sombras, si está oscuro, si está muy claro, ¿verdad? Esas neuronas están allí, las del nervio óptico, están constantemente funcionando, ¿verdad? Entonces, este proceso no deja de pasar, ¿verdad? La polarización y despolarización. Y cada vez que estoy viendo, observo los colores, observo las personas, ¿verdad? Y todos esos estímulos los estoy traduciendo dentro de mi cuerpo, ¿verdad? A través del nervio óptico, en este caso la visión, ¿no? Que es la que les estoy dando como ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se transmite el proceso de conexión entre una neurona y otra, se llama sinapsis, ¿verdad? En donde el extremo del axón, ¿verdad? Llega a la despolarización, libera neurotransmisores, ya vamos a ver qué son los neurotransmisores, ¿verdad? Sobre la dendrita o soma de la otra neurona, ¿verdad? Que va a hacer que ella se despolarice nuevamente y entonces haga ese proceso continuo, ¿verdad? Entonces, son zonas de contacto especializadas, por eso se le conoce como botones sinápticos. ¿Dónde están los botones sinápticos? Aquí, en las terminaciones de los axones. Aquí están los botones sinápticos, ¿verdad? Entonces, allí ocurre lo que se conoce como sinapsis, que es la comunicación entre la terminación de los axones de una neurona y las dendritas de la otra. Entonces, en ese proceso. Hay dos tipos de sinapsis. Cuando ellas están en contacto directo, se llama sinapsis eléctrica, ¿verdad? Pero hay neuronas que no están en contacto una con la otra, sino que hay como un espacio milimétrico, ¿verdad? Ese tipo de sinapsis se le conoce como sinapsis química, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? La neurona que se encuentra antes de el impulso nervioso se llama célula presináptica, ¿verdad? Antes de la sinapsis, aquí ocurre la sinapsis, ¿verdad? Estamos viendo que este axón está en contacto con estas dendritas. Y la siguiente neurona después de la sinapsis se llama célula postsináptica, que es la receptora. Muy bien. Ahora, les voy a plantear ahorita algo. Ustedes no se han dado cuenta que cuando tocan algo caliente, hay un momento en que uno puede soportar lo caliente, hasta cierto nivel, ¿sí o no? ¿Verdad? Donde yo no suelto el vaso, donde yo no quito la mano porque puedo soportarlo, ¿sí o no? Pero llega un momento en que la temperatura ese estímulo se hace un poco más alto y entonces no lo puedo soportar.
Eso, ¿verdad? Se conocen como potenciales. Hay un potencial de acción, es decir, un potencial, un valor de potencial de voltaje en el cual la neurona sí va a generar el impulso nervioso, ¿verdad? Y hay un potencial que se conoce como potencial de membrana en reposo y en el medio se conoce lo que está el potencial de umbral. Es decir, yo tengo mi brazo, ¿verdad? Lo coloco sobre una superficie y sé que está caliente, pero es soportable. Es decir, que está por debajo del potencial de umbral. Pero si ese estímulo crece un poco más y sobrepasa el potencial de umbral, entonces inmediatamente quito la mano porque se generan lo que son los impulsos nerviosos, ¿sí? Eso genera lo que se conoce como potencial de acción. Entonces, repito, el potencial de membrana en reposo, tengo la neurona normal, estoy allí sin ningún tipo de polarización, ¿verdad? Luego empieza a generarse un estímulo que va a empezar a subir, es como una curva, ¿verdad? Y va a llegar a lo que se conoce como potencial de umbral. Un poquito que sobrepasa el potencial de umbral e inmediatamente se genera el impulso nervioso, ¿sí? No tiene que ser una diferencia muy grande, esa diferencia es muy pequeña y entonces inmediatamente quito la mano. Y eso se conoce como potencial de acción, ¿verdad? Todo potencial de acción debe estar, para que se genere el impulso nervioso, debe estar por encima de lo que se conoce como potencial de umbral, ¿verdad? Lo último que les voy a mostrar es una imagen de lo que es la sinapsis química, ¿verdad? Aquí mismo. Esto que está aquí. Esto que está aquí en la parte superior, ¿verdad? Que se conoce o que tiene el nombre de esto que está aquí es la terminación del axón de la neurona, esta que está en amarillo, ¿verdad? Y si observan, están como unas esferas con unas esferas más pequeñas dentro. Esto se llama vesículas sinápticas. Y estas vesículas contienen una sustancia química que se llama neurotransmisor. Si se dan cuenta, ¿verdad? Entre esta neurona, este axón de esta neurona y esta dendrita, esta parte verde simula la dendrita de la otra, no hay contacto. Observen que no se están tocando. Entonces, la única manera de tocarse es la liberación de esta sustancia química que se llama neurotransmisor. El neurotransmisor llega hacia la otra, ¿verdad? Neurona a través de su dendrita y entonces transmite el impulso nervioso. Es decir, por eso que se llama sinapsis química, porque la transmisión del impulso nervioso se da a través de una sustancia química que se llama neurotransmisor, ¿verdad? Aquí están 10 de los neurotransmisores más importantes, ¿verdad? Del sistema nervioso. Tenemos la acetilcolina, los aminoácidos GABA, los aminoácidos glicina, los aminoácidos glutamato, las aminas biogenas dopamina, las aminas biogenas histamina, la noradrenalina, la serotonina, ¿verdad? Los neuropéptidos, ¿verdad? O péptidos opioides y los neuropéptidos taquicininas. Estos son 10 de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso. Aquí está la fórmula química, se observan. De esta manera podemos ver que biología está relacionada con química en este momento, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de la serotonina, ¿verdad? Ella tiene un papel importante en lo que es la ansiedad y la depresión, por ejemplo, ¿verdad? La noradrenalina tiene efecto excitatorio en los troncos encefálicos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la acetilcolina, que tiene que ver con el papel de la vigilia, es decir, del sueño, la vigilia, la conciencia, la consolidación de la memoria. Es decir, cada neurotransmisor tiene un papel importante en lo que son en las partes del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, estas son 10 de las sustancias químicas que se liberan en este proceso anterior que les acabo de decir aquí, que es la sinapsis química, ¿verdad? Estas pelotitas que están aquí, que están en el dibujo, son los neurotransmisores que están dentro de unas vesículas, y estos son liberados cuando ocurre la sinapsis química, ¿verdad? Para poder llevar el impulso nervioso hacia la siguiente neurona. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, repito, ¿verdad? Como recuento de todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿verdad? Tenemos las células principales. ¿Cuáles son las células principales del sistema nervioso? Neuronas. Ajá, las neuronas. Y tenemos otras células que se llaman ¿cómo? Gliales, células gliales. Células gliales o neuroglías, ¿verdad? Entre ellas tenemos los oligodendrocitos, los astrocitos, ¿verdad? Que se encargan de la nutrición y del soporte, ¿verdad? Y las células de Schwann que se encargan de producir la vaina de mielina para que el impulso nervioso se transmita rápidamente, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser las sinapsis?
Una era química y Exactamente. Química y la otra, Eléctrica. eléctrica, ¿verdad? Eléctrica es cuando las dos neuronas están en contacto directo, ¿verdad? Están en contacto directo, como un cable. Pero la química, ¿verdad? Las dos neuronas no se tocan jamás, es un espacio milimétrico, pero liberan una sustancia química, por eso se llama sinapsis química. ¿Cómo se llama esa sustancia química que se libera en esa sinapsis? Neurotransmisores. Neurotransmisores, muy bien. Ajá. Ahora, el sistema nervioso, si nosotros no tenemos ningún tipo de alimentación correcta, ¿verdad? O de cuidados, o consumimos drogas, o fumamos, ¿verdad? O bebemos mucho alcohol, el sistema nervioso va a empezar a sufrir daños. De hecho, el alcohol es uno de los principales causantes de grandes problemas. ¿Por qué? Porque una persona, ¿qué pasa con una persona que está bien ebria? ¿Qué ocurre al día siguiente? Dolor de No recuerdo cabeza. nada. La resaca, pues. Ajá, pero una persona que se desastre al siguiente día se acuerda de eso. No. Hay no. un problema, el alcohol afecta el sistema nervioso, ¿verdad? De la memoria, la parte de la memoria, el sistema nervioso central. Entonces, el alcohol, por ejemplo, puede hacer que ocurran daños. Entonces, ocurren diferentes daños degenerativos del sistema nervioso. Por ejemplo, el mal de Parkinson, el Alzheimer, ¿verdad? Son enfermedades o patologías degenerativas del sistema nervioso central, ¿verdad? Los ataques epilépticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestro deber de esta semana? Ya se los voy a mostrar para que entren en alegría, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a elaborar en pareja, de acuerdo al documento que está junto aquí, un video exposición. Van a hacer un video exposición acerca de una patología o enfermedad del sistema nervioso. Ese video debe estar bien escrito, bien desarrollado, lo debe subir al YouTube, ¿verdad? Y aquí en la plataforma debe compartir ese enlace. Es en pareja, ¿verdad? Entonces ya voy a compartir con ustedes el documento para que vean las parejas y vean, ¿cómo es que se llama? Las patologías que van a trabajar, ¿no? Entonces voy con eso. A ver, ¿dónde está el sistema nervioso? Sistema nervioso, aquí está. Ok, vamos a abrirlo, ya lo vamos a compartir, disculpe. Ok, vamos a compartirlo. Aquí está, perfecto. Listo, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí está el tema, el sistema nervioso, actividad, video exposición de dos personas de una enfermedad o patología del sistema nervioso. Puntos a tratar, características de la enfermedad o de la patología, las causas, las consecuencias, los tratamientos. Obviamente deben utilizar imágenes y todo lo necesario para hacer su exposición y editar su video. Andraca y Vera van a trabajar las ACV o los accidentes cerebrovasculares. Andrade y Vaca, el Alzheimer. Caballero y Jaramillo, mal de Parkinson. Campuzano, Ronquillo y Granizo, parálisis cerebral. Campuzano, Verónica y Peña, esclerosis múltiple. Casillas y Neira, esclerosis lateral. Cuadro y Morán, Queixa, epilepsia. Gómez y Morán Julio, hemiplegia, perdón. González, Valeria y Maldonado, derrame cerebral. Barahona y Magallanes, poliomielitis. Y Herrera y Toledo, meningitis. Esos son, este documento está en la plataforma junto con las parejas, ¿verdad? Hay una de 3 porque somos 23, y las enfermedades o patologías que van a hacer en la exposición. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, alguna sugerencia? Realizar un video, pero también con material de apoyo, supongo. Claro, es un video exposición, correcto, así es. Mister, ¿la duración del video de cuánto más o menos puede ser? ¿La duración del video? Ajá. Mire, yo creo que no puede pasar de unos 5 o 6 minutos, no puede pasar de allí. Algo bien sencillo, ¿sí? Cuando utilicen material de apoyo, unas imágenes acerca de la enfermedad o de la patología, o sea, algo bien sencillo, no se vayan a complejar, ¿verdad? Complicar con eso. ¿Algo más? ¿Quedó claro lo que vamos a hacer entonces? Perfecto. Bueno, chicos, nos quedan menos de un minuto. Espero que hayan aprendido muchas cosas hoy de su sistema nervioso y aprender a cuidarlo, ¿verdad? Luego vamos a entrar en lo que es el sistema nervioso endocrino, que es un poquito más complejo, pero esa es la semana que viene. Bueno, que tengan feliz día, feliz fin de semana, porque ya no los veo más en la semana. Cuídense, nos vemos, cualquier cosa me escriben. Bye, bendiciones, cuídense. No, mister. Chao, Cuídese. mister.